Fuerzas Armadas continúan sus operaciones antiterroristas y recuperan el control de Asal al-Ward en Qalamón. Diputados de la Asamblea del Pueblo condenan el ataque terrorista contra el equipo periodístico de Al-Manar en Ma'lula. Gobierno sirio aprueba la nueva ley de elecciones generales. Unidades del ejército y las Fuerzas Armadas retomaron el pleno control de la localidad de Asal al-Ward en la zona del Qalamón, en el norte de Damasco. Una fuente militar declaró que las Fuerzas Armadas restablecieron la seguridad y la estabilidad en Asal al-Ward tras eliminar a los grupos terroristas que se atrincheraron en la ciudad. La fuente agregó que muchos terroristas fueron liquidados y otros se dieron a la fuga. Los vecinos de Asal al-Ward recibieron con gran júbilo a los soldados del ejército. En el poblado de Yebadin, los pobladores salieron en una marcha para expresar su apoyo al ejército sirio y a sus operativos militares contra los terroristas. Ejército Nacional continúa sus operaciones militares hasta la liberación de todo el territorio nacional de los terroristas. En Alepo, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas infligieron numerosas bajas en la fila de los grupos terroristas en varios barrios de la ciudad de Alepo. Una fuente militar informó que destacamentos militares han dejado decenas de terroristas entre muertos y heridos en las zonas de Al-Lairamun, la zona industrial de Sheikh Najjar, entre otras localidades. Otras escuadras destruyeron escondites de terroristas y eliminaron sus armas y municiones en las inmediaciones de la prisión central de Alepo y en los poblados de Al-Atareb, Mansura, Babis y Kafirdael, entre otros. Y en la provincia de Idlib, las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a numerosos terroristas, entre ellos mercenarios de Uzbekistán, al bombardear sus concentraciones en varias localidades en el campo de la provincia. Por otro lado, una fuente militar declaró que unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron concentraciones y escondites de grupos terroristas en las localidades de An-Naime, Atamán y Samlin, en el campo de Dala. La fuente añadió que otra escuadra del ejército liquidó a todos los integrantes de un grupo terrorista en las afueras de la escuela El Yarmouk, así como destruyó a una concentración de terroristas en la ciudad de Dar'a al-Balad. En el campo norteño del ataque, el ejército realizó operativos contra concentraciones de terroristas en las extremidades de Jabal al-Nisr, donde infligió numerosas bajas en sus filas. En la ciudad de Homs, unidades de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Defensa Nacional llevaron a cabo exitosas operaciones contra los grupos terroristas en el casco antiguo de la ciudad de Homs. Una fuente militar informó que el ejército está avanzando en los barrios de Yuret al-Siyah y al-Hamediyah, Babhud y Wadi al-Sayyah, donde eliminó a un gran número de terroristas y destruyó sus escondites. En la campiña de Homs, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operativos militares en los que liquidaron a un número de terroristas. En este sentido, unidades militares destruyeron varios vehículos equipados de ametralladoras y un camión cisterna robado, así como eliminaron a un número de terroristas, incluyendo el líder de un grupo terrorista en la campiña norte de Homs. Por otro lado, unos 14 armados se entregaron a las autoridades competentes en la ciudad central de Homs. Según una fuente de la gobernación de Homs, 14 armados depusieron sus armas y se entregaron a las autoridades competentes en los barrios de Bab Sibah y Al-Jeb al-Jandeli. Un obús de mortero lanzado por terroristas impactó en una escuela de educación básica en el barrio de Babtuma, en la capital Damasco, causando la muerte de un niño y heridas a otros 60. Otro proyectil
cayó en un complejo escolar cerca de la iglesia de Mar Elías en el barrio de Duela, dejando lesionados a 5 civiles. Asimismo, 4 proyectiles de mortero impactaron cerca de 2 escuelas en el barrio de Al-Dujanía, causando la muerte de 2 civiles y heridos a otros 5. El ministro de Salud, Saad al-Naif, visitó el hospital francés en Damasco, donde estuvo al tanto del estado de salud de los niños heridos por los ataques terroristas. El ministro al-Naif dijo que 5 hospitales públicos y privados recibieron a los heridos y les proporcionaron todos los servicios médicos necesarios para salvar sus vidas. Por su parte, el ministro de Educación, Jeswan al-Wez, y el obispo Yosef al-Arnun de la diócesis Los Católicos Armenios estuvieron al tanto del estado de salud de los estudiantes y profesores que resultaron heridos en el ataque terrorista con un proyectil de mortero contra la escuela de Al-Manar en Bab Tuma. Ambos inspeccionaron los daños que sufrió la escuela a causa del ataque terrorista que causó la muerte de un niño y heridos a otros. El ministro al-Weiss declaró que estos criminales ataques vienen en respuesta a las victorias del ejército sirio en diversas zonas, manifestando que la sangre de los mártires es la que devolverá la vida a Siria. Por su parte, el obispo Arnaut dijo que la sangre de los niños inocentes no va en vano, suplicando a Dios para que salve a Siria de su terrible crisis. En la 8ª sesión de su segunda sesión extraordinaria, la Asamblea del Pueblo ha continuado sus debates al proyecto de ley que contiene la modificación de algunos artículos de la Ley número 2 del año 2006, la cual regula las funciones de la Asociación de Contratistas de la Construcción. La Asamblea aprobó los artículos 10 y 11 del proyecto de ley tras su modificación. Por otro lado, algunos diputados condenaron el acto terrorista contra el equipo del canal Al-Manar en la ciudad de Malula y aseguraron que la sangre de los mártires mantendrá iluminada la ruta de la lucha hasta la liberación de la patria del terrorismo. Otros diputados aseguraron que la gente de Alepo sufre todos los días del terror de los grupos armados, pero está decidida a resistir y a hacer frente a estos grupos terroristas. Asimismo, la Asamblea remitió las preguntas escritas de los diputados a las autoridades competentes a través de la presidencia del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros felicitó al pueblo por el aniversario del Día de la Independencia de Siria y por las fiestas de las Santas Pascuas. En su reunión semanal, el gabinete manifestó que el pueblo sirio, que logró la independencia y repeló al colonizador francés, es capaz de vencer al terrorismo y a la guerra universal lanzada en su contra. El gobierno reafirmó que Siria seguirá fuerte y unida y elogió las victorias del ejército sirio en su batalla contra el terrorismo. El primer ministro Wael al-Halaki, quien encabezó la sesión, destacó el papel desempeñado por los gobernadores y los comandantes de policía para garantizar los óptimos servicios a los ciudadanos. Asimismo, resaltó la importancia de la automatización de la labor judicial, que va en el marco de las medidas tomadas por el gobierno para facilitar los trámites y erradicar la corrupción. Por otro lado, el gabinete debatió la situación económica y las medidas para fortalecer el poder adquisitivo de la libra siria mediante la inyección de divisas en el mercado y castigar a los especuladores. Al-Halaki indicó que las crecientes relaciones económicas y comerciales con Irán han contribuido a proporcionar los medicamentos, los alimentos y los derivados del petróleo en el mercado local. Seguidamente, el gobierno aprobó la ley de elecciones, así como aprobó el proyecto de ley de la Unión General de Pioneros. Siria condenó los actos terroristas perpetrados por los grupos extremistas Boko Haram en Nigeria. En una declaración emitida este martes, el Ministerio de Exteriores y Migrantes expresó su suma preocupación por las atrocidades cometidas por este grupo takfirista en la República Federal de Nigeria. La última tuvo lugar en un garaje en los suburbios de la capital Abuya, donde 50 personas murieron y decenas resultaron heridas. La declaración señaló que Siria denuncia rotundamente estos atentados terroristas y manifiesta su solidaridad tanto con el pueblo como con el gobierno de Nigeria, así como presenta sus condolencias a las familias de las víctimas.
Cancillería concluyó que el gobierno sirio exige a la comunidad internacional que asuma sus responsabilidades y reaccione lo antes posible ante el terrorismo takfirista y wahabí vinculado con Al-Qaeda, que se ha transformado en un fenómeno mundial que amenaza la seguridad y la paz internacional, así como pidió que rinda cuentas a los países y los bandos que apoyan a este terrorismo. Arribó al aeropuerto de Besel al-Assad en ataque un avión ruso cargado de ayuda humanitaria. El cargamento del avión incluye 15 toneladas de alimentos, suministros médicos y medicamentos proporcionados por el pueblo ruso al pueblo sirio a través de la Sociedad Imperial Ortodoxa para Palestina. Las ayudas serán distribuidas a los centros de salud y a los necesitados en Latakia y las demás provincias. Por último, tenemos que el gran mufti de la República, Ahmad Badreddin Hassun, afirmó que el pueblo sirio no permitirá que nadie profane su patria. Al reunirse con unas familias desplazadas de la localidad de Kasab en la iglesia de la Virgen para armenios ortodoxos en Latakia, el gran mufti destacó que el pueblo armenio, que había sido forzado a abandonar su territorio, ha adoptado siempre posturas nacionales en apoyo a Siria. Por otro lado, su eminencia elogió las consecutivas victorias logradas por el ejército en la zona del Kalamón, especialmente en la localidad de Malula. Asimismo, rindió homenaje a los periodistas que perdieron la vida en su batalla para desvelar la verdad. Amables televidentes, gracias por la atención prestada. Fuerzas Armadas continúan sus operaciones antiterroristas y recuperan el control de Asal al-Ward en Kalamón. Diputados de la Asamblea del Pueblo condenan el ataque terrorista contra el equipo periodístico de Al-Manar en Malula. Gobierno sirio aprueba la nueva ley de elecciones generales.